de otros países para poder enseñar a los demás. Y te daban un permiso temporal donde tú podías tener un 60-40 y eso se iba desmontando y te dan un tiempo, ¿verdad? Pero se cumplía. Ahora, ¿qué pasa? No, 80-20, 80-20, 80-20. ¿Se cumple el 80-20? No, no se cumple. Entonces, porque ¿cómo no se cumple? ¿Cómo no se puede cumplir? Teniendo esa gente informales, ilegales. ¿Por qué? Sin cobertura de seguridad social. Porque para tú tener una seguridad social, tú tienes que estar registrado con una regularización, tanto del Ministerio de Trabajo como de Cancillería, con un visado temporal o lo que sea, una regularización. Sí, todo por la ley. Todo por la ley. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente es un círculo vicioso, porque no solamente que no está cumpliendo con el 80-20, sino que no tienen cobertura, que tú estás maltratando a esos inmigrantes, tú no le estás dando la protección de vida y entonces empieza a generar un círculo de incumplimiento. Por eso yo digo que hay que debatir y que cuando tú tengas tus reglas de juego bien claras, cumplibles, efectivas, entonces ya tú no puedas decir o echarle la culpa al empresariado. Tú tienes que echarte la culpa a ti mismo de que no estás poniendo la sanción que tienes que poner al empresariado que no cumple. Porque ese es el problema. Claro. Ahora mismo no tenemos la suficiente legitimidad para ir a donde una empresa y decirle, mira, no. Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Señores, quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Tenemos 238,000 suscriptores con más de 42 millones de visitas. Hoy nos visita una persona que nosotros le hemos dado seguimiento a su carrera dentro del empresariado, una gran dominicana, se ha destacado mucho y hoy la tenemos aquí porque antes habíamos contactado con ella y no se había podido, pero hoy se materializó. Hablo de la dirigente empresarial Circe Almanzar. ¿Cómo estás, Circe? Muy contenta de estar aquí, al fin lo logramos. Claro, claro. Uno tiene que insistir, desistir, insistir, resistir y no desistir. Así es. Sí. Un placer. Claro. Circe, quiero entrar con un tema que ha llamado mucho la atención. Es internacional, pero hace mucha relación con República Dominicana. El presidente Trump, que está tomando muchas medidas, muchas órdenes ejecutivas, pero en el área económica, él ha impuesto aranceles a varios países del mundo y República Dominicana no escapa a ello. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial en los acuerdos bilaterales, siempre ha tenido una buena relación con República Dominicana, pero desde el punto de vista económico, ¿cómo usted ve esta medida? Mira, realmente todo el mundo sabía que parte de las promesas de campaña del presidente Trump y de lo que había dicho durante toda su gestión, que no llega a más de 90 días, era que iba a impulsar políticas para, ¿cómo le podríamos decir? Para industrializar nuevamente el país y equilibrar la balanza comercial que él tiene frente a otros países. Es lo que él ha dicho, él lo denomina como justicia comercial. Claro está, uno pensaba que como nosotros no representamos un déficit comercial para Estados Unidos, nos íbamos a librar de esto. Y oíamos que su discurso estaba más focalizado en aquellos países donde existe un déficit comercial, donde ellos tienen un déficit comercial. Pero realmente cuando vimos en esta semana todo, no solo el discurso que dio, sino también las fórmulas de cálculo que establecieron su equipo comercial y económico, y no pone menos de un 10. Salvo que es la incertidumbre que está causando al sector empresarial y a la agente económico México y Canadá, que nos preocupa un poco en el sentido de que
puede representar una competencia desigual. Fíjense que ahora lo que estamos haciendo a nivel empresarial es calculando el impacto que puede tener como una ventaja comparativa. Si yo produzco, por ejemplo, yo represento a los productores de ron dominicano y uno tiene que ver cómo quedaron los países competidores. Entonces, si por ejemplo, Nicaragua quedó con un 17%, para República Dominicana es una ventaja comparativa. Sin embargo, si México, que produce también otros rones, tiene menos arancel que nosotros, entonces estaríamos afectados. Entonces, todo ese abanico es lo que estamos viendo. Sin embargo, yo creo que hay una ventana de oportunidad, y es lo que dijo Trump recientemente, de que podrían haber negociaciones. Y nosotros deberíamos tratar de fortalecer nuestro discurso de que se respete el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque así él lo ha dicho para México y Canadá. Entonces, si él lo ha dicho para México y Canadá, ¿por qué el DERECAFTA no se respetaría de la misma forma? Entonces, yo creo que los próximos días van a ser importantes para que podamos entablar una conversación. Todo el mundo va a querer tener conversaciones con Estados Unidos, por supuesto, pero no estamos tan mal, tan afectados. Sin embargo, podemos hacer un poquito más de esfuerzo para evitar que seamos afectados de alguna manera. Sí, y no han contemplado unirse todos los sectores productivos. Sí, claro. Ya han habido reuniones internas del sector privado, y ahora en estos momentos se están dando reuniones con gobierno también del sector privado para ver cuál es el plan de acción y las conversaciones que debemos sostener. Recientemente también, esta semana, presentó el Ministerio de Comercio de Estados Unidos, la Secretaría de Comercio, presentó un análisis de las barreras arancelarias y no arancelarias que imponen los países a Estados Unidos. Cuando se habla de República Dominicana, hay algunos aspectos que señalados por el gobierno americano que creo que hay que aclararlos, porque hay algunas confusiones. Entonces, de hecho, nosotros hemos estado trabajando para que se haga una hoja de ruta de cómo explicarle al gobierno americano de que hay algunas interpretaciones incorrectas del tratamiento que le damos a importaciones americanas. Hay algunas que ellos tienen razón, pero hay otras que no. Por ejemplo, el caso del etanol, ellos señalaban que nosotros le ponemos un 10% de impuesto. Eso es un impuesto que se pone a todo, no importa que venga de Estados Unidos, no importa que se produzca aquí, no importa que se produzca en otros países. O sea que eso hay que aclararlo, porque una barrera arancelaria o no arancelaria es cuando tú se lo aplicas a un país en específico. Y en este caso no es un selectivo al consumo, por lo tanto es un impuesto interno. Y en ese sentido, ¿han tenido conversaciones con el aparato estatal? Sí, claro que sí. Se ha estado sobre el tema. Sobre el tema, se ha estado trabajando. En el mismo día de hoy se están hablando y teniendo conversaciones, y nosotros hemos estado desde el mismo, realmente la medida se puso el miércoles de esta semana, ya después del miércoles se han sostenido conversaciones todo el tiempo. O sea y vamos a continuar conversando. Claro, ¿se tenía información de que esto podría venir? Sí se tenía información, pero creíamos que no íbamos a ser afectados. O sea, fue una sorpresa que se pusiera el arancel mínimo, y sobre todo a países que tenemos acuerdos de libre comercio. Ellos utilizaron una fórmula para calcular lo que es la reciprocidad. No sé si te diste cuenta, ellos establecieron una reciprocidad y en base a esa reciprocidad establecieron ese impuesto adicional. Y en el caso de nosotros como no tenemos un déficit comercial, lo que ellos hicieron fue que pusieron un mínimo de 10. Todos los países van a tener un mínimo de 10, como vuelvo y repito, salvo México y Canadá, que tienen ahora mismo un tratamiento por el tema del fentanilo, pero que
solamente abarca los productos que están fuera del TLC, entre México, Canadá y Estados Unidos. Y lo que nosotros deberíamos luchar es porque nos den ese mismo tratamiento que se le está dando. Que lo den en igualdad de condición. Así mismo. Sí, hay un tema del cual nosotros no escapamos en República Dominicana. Es un tema que afecta a República Dominicana. De hecho, hubo una marcha en la zona turística, allá, en Friusa, Matamoquito, que es un sector que supuestamente nadie puede entrar. Que yo digo que deberíamos entrar porque es un territorio dominicano. Pero quiero hacer una pregunta con relación al tema de Haití. ¿Cómo usted ve ese tema? Porque es un tema que afecta directa e indirectamente a República Dominicana. Desde su punto de vista empresarial. Afecta directamente, pero mucho. Yo diría que ese es el principal reto que tenemos como país. El reto, desafío, porque un desequilibrio social o una inestabilidad social en un país que hace frontera es un peligro para República Dominicana, para el país que está continuo. Nosotros no podemos hacer de la vista gorda de ese problema. No es solamente un problema migratorio, sino que también tenemos que atender la situación que está que se está viendo en ese país vecino continuamente. Por las repercusiones que tiene hacia la República Dominicana, pero también porque por ahí vienen todos los ilícitos, por ahí, o sea, la frontera es importante por donde quiera que lo veas. Y también hay un problema laboral en República Dominicana, que hay que analizarlo, que hay que debatirlo, que tiene consecuencias. Y esas consecuencias se derivan de el efecto migratorio. El efecto migratorio produce un impacto no solamente en los salarios en República Dominicana, sino también en la informalidad de la economía. También provoca situaciones en que tú te vas contaminando las sociedades, contaminando en el sentido de que pueden, ya culturalmente se te puede ir creando una cultura diferente por el exceso migratorio. Como lo hemos visto, ¿qué ha pasado? Como lo vemos, eso pasa en cualquier país. Por eso es que todos los países tienen que tener la suficiente soberanía para manejar sus reglas internas. Ahora bien, yo no sería no soy fanática, ni quiero ser fundamentalista en este sentido. Quiero que seamos transparentes a la hora del diálogo y de hablar del tema haitiano, porque es un problema que se genera en todos los países que crecen más que el otro. Nuestro país crece gracias al esfuerzo que hemos hecho como país, a nuestros gobernantes, a una sociedad donde hay una paz social que es envidiable para otros países, y eso hace que otros países que no tienen las mismas condiciones, sobre todo que tenemos una frontera con ellos, como es el caso de Haití, pues migren hacia nuestro país para buscar oportunidades. Pero también hace que haya una movilidad social en nuestro país. Y como hay una movilidad social, esa gente que tiene mayores oportunidades no quiere hacer trabajos que antes los hacían. Entonces se lo deja al migrante, sobre todo al migrante en unas condiciones de ilegalidad que puede pagar menos salarios. Bien, entonces es un círculo vicioso. Por eso nosotros tenemos que sincerarnos, porque no solamente es ir a una marcha y protestar, yo los respeto, es que tenemos que trabajar en una regulación efectiva donde no solamente tú combates deportes a ciudadanos de otros países, sino también que tú puedas establecer reglas de juego claras. Se requiere mano de obra en el campo, extranjera. Sentémonos a hablar sobre esto. Yo creo que llega el momento en que todos los líderes políticos, líderes sociales, empresariales, se reúnan, hablemos del tema, podamos conversar. Siento que estamos llegando a unos niveles de animosidad que no nos permiten
a hablar con claridad del problema y cómo poder hacer un plan a mediano plazo. Y esto es preocupante. O sea, cuando, por ejemplo, un dirigente político te dice, mira, tenemos que ver cómo regularizamos alguna mano de obra aquí, la gente le cae arriba. Y yo creo que tenemos que sincerarnos y dejar esas pasiones para que podamos realmente ver el problema con una clara dimensión de no solamente de lo que pasa en nuestro país, sino también cómo evitar que lo que nosotros estamos viviendo ahora se pueda ser peor en el futuro. Para eso se requiere una buena voluntad de los políticos, también un desprendimiento de las diatribas que se están dando en los medios de comunicación, y que también miremos hacia adelante, no solamente en los próximos 4 años o 3 años, sino en un periodo de mediano plazo. Claro, yo estoy de acuerdo con la regularización, pero que aquí hay una gran mayoría de desbordantes, de ilegales, según cifras, que afectan, un ejemplo, el presupuesto de salud, parturientas haitianas que desplazan a las dominicanas, en su gran parte, porque han creado una narrativa de que, por lo menos algunas personas que manejan el tema de Haití, entienden que es racial, y esto no es nada racial. Esto es que nosotros estamos defendiendo nuestra soberanía. Un ejemplo, en el caso de usted, que representa a los roneros dominicanos, que están muy bien trabajando en el aparato productivo, pero aquí los haitianos traen el clerén. La mayoría lo producen, porque nosotros aquí hemos se produce clerén también. Claro, pero es con asesoría de ellos. Pues nosotros lo hemos visto. Yo sé lo que le estoy diciendo porque se ha investigado. El tema también del triculí, que es una bebida que no tiene nada de garantía en el pueblo dominicano. Y a veces hay personas que critican el ron, y el ron es algo bien hecho. Que no de uno pasa el tiempo. Pero mira, Ariel, si tú supieras que parte de lo que... Esto yo no lo vería como un problema artesanal. El problema que tiene el ron dominicano es un problema más que nada de cuando, sobre todo cuando se hacen en grandes cantidades industrializadas, que es ahí cuando se evade, inclusive cuando se llegó a poner metanol, que no era cualquier artesano que estaba en su casa, ¿no? Eso se veía que era envasado por algún sitio clandestino, pero medio industrial. Entonces, el problema de la frontera es que se genera un ilícito. Todos los contrabandos vienen por ahí. El mismo alcohol adulterado puede venir por ahí. Pero yo diría que, olvidándonos de quién es el ciudadano, para que no nos digan que esto es racismo. Sí. Eso es parte de los controles que tenemos que tener. Sí, hay que tener controles. Controles continuos, y de hecho hemos mejorado muchísimo en los últimos años, en los controles fronterizos, sobre todo de ilícitos, cigarrillos, algunos productos. Ahora, bien, cuando yo me refiero al tema de la migración laboral en República Dominicana y esta demanda que hacen, yo soy de la opinión de que aquí, en vez de hacer una marcha en Friusa, nosotros deberíamos hacer la marcha en las grandes empresas constructoras o las grandes empresas agrícolas que no están cumpliendo con una ley. Estoy de acuerdo con usted. ¿Verdad? Estoy de acuerdo con usted. ¿Verdad? Sí. O sea, se supone que debería ser así. Sí. Porque usted que no está cumpliendo. Ahora bien, para poder exigir un cumplimiento, tú tienes que tener una ley que realmente sea una ley consona con la costumbre, que sea posible. ¿Cuándo empiezan a incumplirse las leyes? Cuando tú no puedes cumplirlas, cuando socialmente las comunidades no están preparadas para cumplirlas. Entonces, por eso que yo digo, aquí hay que debatir el tema. Porque el 80-20 no es solamente tú ponerlo en una ley. El 80-20, cuando se empezó a imponer, era, ok, tú tienes 80-20. La ley te dice, no puede pasar de 20%. Inclusive te establece hasta los tipos de empleados que tú puedes tener que cumplen con ese 80-20. Porque tú te eximes, por ejemplo, a los ejecutivos. Hay una serie de regulaciones del 80-20, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba antes?
una empresa extranjera venía al país y te permitían por un tiempo traer más personas de otros países para poder enseñar a los demás. Y te daban un permiso temporal donde tú podías tener un 60-40 y eso se iba desmontando y te dan un tiempo, ¿verdad? Pero se cumplía. Ahora, ¿qué pasa? No, 80-20, 80-20, 80-20. ¿Se cumple el 80-20? No, no se cumple. Entonces, porque ¿cómo no se cumple? ¿Cómo no se puede cumplir? Teniendo esa gente informales, ilegales. ¿Por qué? Sin cobertura de seguridad social. Porque para tú tener una seguridad social, tú tienes que estar registrado con una regularización, tanto del Ministerio de Trabajo como de Cancillería, con un visado temporal o lo que sea, una regularización. Sí, todo por la ley. Todo por la ley. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente es un círculo vicioso, porque no solamente que no está cumpliendo con el 80-20, sino que no tienen cobertura, que tú estás maltratando a esos inmigrantes, tú no le estás dando la protección de vida y entonces empieza a generar un círculo de incumplimiento. Por eso yo digo que hay que debatir y que cuando tú tengas tus reglas de juego bien claras, cumplibles, efectivas, entonces ya tú no puedas decir o echarle la culpa al empresariado. Tú tienes que echarte la culpa a ti mismo de que no estás poniendo la sanción que tienes que poner al empresariado que no cumple. Porque ese es el problema. Claro. Ahora mismo no tenemos la suficiente legitimidad para ir a donde una empresa y decirle, mira, no me cumpla. Porque estamos como que no ha habido esa fortaleza de las instituciones del Estado para hacer cumplir ese 80-20. Sí. Todos los países tienen eso, ¿eh? Todos los países tienen políticas laborales que son a sus ciudadanos. Hay algunos que tienen 90-10. 90-10. 90-10. ¿Hay ejemplos de algunos países? Hay países que tienen 90-10. ¿Y son aplicables? Y son aplicables. Ok. Pero hay otros países que tienen 60. Sí. Hay países inclusive que abren, como Canadá, por ejemplo. Tú recuerdas que Canadá abrió su mercado laboral y dijo, necesito trabajadores. Pero eso se habla, se discute, se trabaja. Y después que ya tú tienes tus reglas, entonces tú las pones a cumplir. Porque es que el Estado está para cumplimiento. Por eso yo, cuando me decían, óyeme, ¿qué pasó en el Friusa? Le digo yo, mira, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero el Estado tiene derecho a regular también. Y el Estado debe regular. El Estado y el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ejercer la autoridad, es el llamado a que las cosas se hagan bien. Claro. Pero creo que es un esfuerzo de todos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, no es lo mismo el sector agrícola que el sector de la construcción. En el sector agrícola hay un problema serio y es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana. Los hijos de los campesinos han migrado a la ciudad. No hay quien quiera hacer una mano de obra. ¿Entiendes? Eso es un problema social que tenemos. Hay que debatirlo. Tú hablas con una agroindustria aquí y te dice que no tengo trabajadores. Ahora, en la construcción yo creo que es un problema más que nada salarial. En la construcción es otro tipo de tema. Y esto te lo estoy diciendo sin tener todo el conocimiento del mundo, pero es lo que yo percibo. Porque, ¿qué pasa? Como son trabajadores ilegales, tú no tienes que pagarle a la seguridad social. No. Te baja el costo. En algunos casos se ha hecho abusos. Exactamente. Porque, un ejemplo, yo critico mucho lo ilegal y lo ataco, que no tienen que estar aquí, pero también hay abusos. Exacto. De personas que yo te agarro, que tú eres un ilegal, yo te pongo a trabajar, no te pago, y eso ha sucedido. Hay precedentes de eso. Pero, por ejemplo, el Estado Dominicano... Es que tiene que regular todo eso. No solamente regular, el Estado es el mayor comprador de este país. Sí. El mayor contratista de este país, ¿quién es? El Estado. ¿Verdad? Ponle la condición. Tú no me puedes poner trabajadores ilegales. Exactamente. Si yo no te contrato con trabajadores ilegales.
Y tú vas a ver que va a disminuir No, ahí se acabó. Porque no él se el mayor... acabó porque hay mucha empresa privada en República Dominicana. Pero el mayor pero proveedor... tú das el ejemplo. Sí. Tú das el ejemplo. Sí. Entonces, creo que hay como... Y me preocupa que tengamos este tema como un debate solamente a nivel comunicacional. Es que debe ser un debate que venga acompañado de políticas, de una revisión regulatoria. Todos los sectores juntarse. Al director de migración recientemente que dijo que aquí había que hacer un esfuerzo por regularizar a algunos con un permiso temporal, le cayeron encima porque estamos llegando a unos niveles ya de pasiones preocupantes. Claro, porque, ¿tú sabes por qué? Un ejemplo, ¿cómo es que se llama este? Trump, o sea, Biden, por poner un ejemplo, puso el parolé. Ajá, el parol. El Estados Unidos. Para los haitianos. Para los haitianos. ¿Qué pasa? Esto era hasta 45,000, pero hubo 400,000. Entonces, por eso es que Donald Trump ahora puede que sea a final del mes de abril haga una deportación masiva de más de 200,000, que él anunció aquí Marco Rubio cuando vino en el Palacio, que van a deportar más de 500,000 haitianos, porque se sobrepasaron. Tengo entendido que le dio un tiempo para que lo hagan voluntariamente. Para que lo hagan voluntariamente. Si no lo hacen voluntariamente, lo deportan. Lo deportan. Entonces, ¿por qué? Porque se sobrepobló. Entonces aquí tiene que haber permiso temporal, pero tiene que ser regulado. Pero antes había. Sí, antes, en los tiempos de Balaguer. Había permiso temporal y volvía la gente. Claro, Sí. las condiciones de Haití ahora son muy diferentes. Es diferente. Muy diferente. Entonces nosotros le tenemos a mí lo que me da miedo son las bandas de Haití. Que puedan empezar ya a notarse en nuestro país, porque dicen que ya están. Yo le voy a decir una cosa. Pero yo no las he notado todavía. Yo entrevisté al ex embajador de Haití, Paul Arcelín, que es uno de los hombres más informados de Haití, y él reveló aquí que aquí había presencia. Usted ve que agarraron un miembro de Mawozo 400 en la frontera. Bueno, yo tuve oportunidad de preguntarle al presidente en la semanal de ese tema, y lo confirmaron. El Cefrón agarró a Samson Luis, que era miembro de la temida banda 400 Mawozo de Haití, y él estaba ahí con un pico y una pala. ¿Y tú crees que es un trabajador y un criminal? Esa gente había agarrado esa organización criminal que yo le digo, y había tenido notoriedad cuando era Tony Blinken, el secretario de Estado. Anthony Blinken. Sí, que ellos agarraron y secuestraron 17 misioneros, 15 norteamericanos y 2 canadienses. Y esa banda se atribuyó, y ese tipo estaba ahí y presenció eso. Entonces, cuando él lo agarran aquí, el Cefrón lo entrega a la autoridad de Haití, y la autoridad de Haití, harta con el problema, se lo entrega a la población y le hacen lo que el bacalé. ¿Usted no sabe lo que es el bacalé? No. Que le prenden una goma de... Ay, qué terrible. Y eso pasó. Y ese estaba aquí y ha visto presencia. O sea, no te puedo decir que hay una presencia masiva de organizaciones, porque no voy a hacer una comunicación amarillista, pero sí hay presencia. Y por eso es que la gente tiene miedo, la gente se desespera, y hay un tema, porque Haití es un país totalmente desestabilizado. Sí, esa es la preocupación más grande. No hay instituciones, no hay congreso, no hay canciller, hay una parte que es el Consejo de Transición Presidencial, que eso es lo que representa una cúpula política, pero eso no domina el país, no hay ejército, no hay nada. Entonces esa migración aquí es que da miedo, porque pueden venir marzo por cimarrones. Sí, la verdad que es... Y puede afectar al empresariado, porque si en un país no hay una seguridad, porque nosotros tenemos alguna reserva con el tema de seguridad. Ahora mismo estamos siendo afectados por una medida que tomó Haití para los productos que se exportan desde aquí. El que la tomó inicia ahora el 7. Sí. Y la verdad es que tú dirás, ¿van a poder cumplir eso? Porque es que son medidas que tú dices, en un estado que tiene tanta inestabilidad, tú no sabes. A mí me pidieron una consulta sobre eso, y yo dije, mira, la verdad es que eso es lo que dice, empieza el 7 de abril, pero tú no sabes la incertidumbre que se genera en ese país por las instituciones tan débiles que no existen prácticamente. Sí. Entonces, tú no sabes cómo se va a cumplir eso. Si realmente se pueda cumplir, porque inclusive dicen que todo tiene que ser por mar.
pero la capacidad que tiene ese puerto de Haití no permite, inclusive la desestabilidad social y la violencia a veces te hace pensar que tú no puedas lograr eso. Y muchas de las mercancías que se llevan hacia República Dominicana vía el territorio, hacia Haití, vía el territorio dominicano, lo vienen a comprar los mismos haitianos aquí. Sí. Entonces, ¿cómo vas a controlar eso? Pero es una situación bien compleja. Yo estoy de acuerdo contigo de que es un tema que no deberíamos voltear la mirada para otro lado. Debemos estar cautelosos. Yo entiendo que este es uno de los principales problemas de República Dominicana. Aquí tenemos tres problemas fundamentales. El problema haitiano, que es algo que es exógeno, pero que tenemos que tomar decisiones internas. Los problemas, las agendas estructurales pendientes que tenemos, las reformas, que no la hemos podido lograr, a pesar de que se han debatido tanto la necesidad, sí. Y el tema educativo. A mí me preocupa muchísimo. El tema educativo es un tema pero vital. El problema educativo es, más que nada, a mí me está preocupando en el sentido de que por más que nosotros hemos trabajado tú tienes dos naciones, tú tienes una educación para el sector que tiene más poder adquisitivo, que puede tener acceso a una educación, pero tú tienes una educación muy básica, muy elemental, que está a nivel de las poblaciones más vulnerables del país. Y eso hay que contrarrestar. Sí. Circe, llegó un amigo que tenemos en común que el tiempo, que un dictador, pero yo lo voy a seguir invitando. Yo quiero en este minuto final que usted me hable sobre la reforma fiscal. ¿Tiene que hacerse una reforma fiscal? ¿El país lo necesita? Es que sí. Cuando hablamos de reforma fiscal, hablamos de una reforma del gasto y que incluye el ingreso, sí. Del gasto y del ingreso. O sea, nosotros tenemos que hacer una reforma de la estructura fiscal pero incluyendo también analizar desde el punto de vista de cómo nos estamos manejando fiscalmente. No es solamente aumentar las tasas impositivas o como se ha querido hacer, que eso es parte de los problemas, como se ha hecho. En el 2012 nosotros hicimos un incremento de los impuestos exorbitante. Que parecería una reforma tributaria. No, eso era una reforma tributaria. Sí. Esa fue una reforma tributaria. Tú viste cómo se hizo un pico. El primer año incrementamos los ingresos y después el otro año ¡fua! ¿Por qué? Porque no son reformas estructurales. Porque cuando tú aumentas y tú tienes tantos vacíos, se te diluye, porque la gente empieza a buscar escapes. Entonces, o se va a otra actividad económica, o se va a otro régimen fiscal, o régimen tributario, y entonces ahí empieza esa curva de mayores ingresos, vuelve a ceder. Entonces, los niveles de presión tributaria nunca suben. ¿Por qué? Porque tenemos un problema estructural y que implica desde debatir cómo se recauda el impuesto o los impuestos, porque hasta eso, o sea, el mecanismo de recaudación en República Dominicana para las empresas es demasiado complejo. Tú tienes una complejidad en la forma en que tú pagas los impuestos que hace que la mayoría o no lo entienda o lo entienda tanto que evade. Entonces, es un problema que hay que revisarlo. Pero por otro lado, tú tienes la gran informalidad que tiene República Dominicana. Sí. ¿Por qué esa gran informalidad? Porque la gente puede seguir viviendo su vida, comercializando y trabajando sin tener que pagar impuestos. Y nosotros, por lo menos, lo que vamos creciendo, entonces sí tenemos que pagar. Exactamente, pero al mismo tiempo los incentivos fiscales hay que cambiarlos. La forma en que están establecidos los incentivos fiscales en República Dominicana ya lo que te hacen es que tú estás premiando sin tú dar nada a cambio. Tú tienes que revisar eso, porque ya muchos países han revisado esa metodología, pero además de eso, tú tienes que revisar el gasto del gobierno, porque nosotros hemos tenido un crecimiento impresionante en República Dominicana de la economía, pero el gasto del gobierno se ha multiplicado por 3.
¿Entiendes? Sí, qué bien que República Dominicana crece económicamente, pero el gobierno crece 3 veces más. Sí. Entonces eso hay que debatirlo. Eso hay que debatirlo, totalmente de acuerdo. Así que eso es parte de lo que hay que analizar. Gracias, Ilse, por lo Ahora que tú no das. me toquen a mí, eso es lo que dice todo el mundo. Ya lo sabe, eso es lo que quiere todo el mundo. Gracias, Ilse. Sabe que este Gracias, programa es suyo, a el la pueblo orden. dominicano. Gracias. Sí, señores, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.